Buenas noches, compañeros. Perdonen la hora, ya casi van a ser las 6:20. Tuvimos que cancelar los comentarios en el grupo de WhatsApp porque queremos que la información llegue a todos y pues estábamos teniendo problemas con el usuario. Como les comento, el semestre pasado el curso que yo impartí tenía aproximadamente 30 personas asignadas, entonces no ocupé usuario de Zoom. Entonces ahorita que pues nos tenemos que conectar y no sabía la cantidad de estudiantes que iba a tener, los usuarios que ocupábamos anteriormente pues no nos están funcionando y ahora hicieron favor de prestarnos uno, pero la verdad es de que no sé por qué, en qué momento nos quedamos en el aire, ya no los pudimos aceptar, incluso yo no podía ingresar. Pero vamos a dar inicio a la clase. Gracias por la espera y disculpen, ¿verdad? Que los haya hecho esperar tanto tiempo. Voy a dar inicio, les voy a compartir pantalla. No sé si ya logran ver la pantalla. Ya se Buenas puede. noches, Sí, licenciada. licenciada, Ya, sí se puede. gracias. Sí, sí se observa, Linda. Muy bien. Yo normalmente lo hago de esta forma, no con diapositivas, porque para que ustedes se vayan dando cuenta que lo que yo les estoy explicando es lo que está en el material, que es el mismo material que quedamos, que si todos se comportan y asisten a sus clases, hoy se recuerdan que vamos a pasar asistencias y asisten a sus clases, es un beneficio igual que el código, que ustedes lo pueden ocupar. Obviamente, dentro de mi explicación también hay cosas que no están en el documento, que también vienen en el examen. Por eso mismo, para que ustedes presten atención y también anoten cuestiones que yo voy explicando que se les puede preguntar, ¿verdad? Pero vamos viendo el material y a veces hay algún error o algo así, o se actualizó algo y entonces lo vamos a ir haciendo de manera conjunta, pero me gusta hacerlo de esta forma para que ustedes pues puedan tener acceso al material desde ya y sepan cómo es de que lo desarrollo para que tengan más o menos el conocimiento y después no digan, ay, es que eso no estaba. Cuando usted lo explicó estaba en la diapositiva, pero no en el material que envió. Entonces yo creo que así va a ser un poquito más fácil. Si alguien tiene alguna duda, por favor, activa su micrófono y me pregunta porque cuando yo les comparto desde Word, por alguna razón no puedo verlos a ustedes, solamente puedo ver el material de Word. Entonces se me hace un poquito más complicado, ¿verdad? Si alguien levanta la mano no me voy a dar cuenta. En la clase anterior no tuvimos clase el día jueves, pero sí tuvimos clase el día martes y fue una introducción como general a lo que son los títulos de crédito. Y yo les decía que estos son documentos que tienen un valor. ¿De dónde se obtiene esto? De que es un documento de la definición que está regulada en nuestro Código de Comercio, artículo 385. De ahí deviene de que los títulos de crédito son documentos, ¿verdad? Son documentos que tienen un valor ya sea que representan dinero o que representan mercaderías y que lo que es la finalidad de estos es el tránsito de mercancías de manera más ágil. Esa era la idea original de los títulos de crédito, ¿verdad? Cuando se crea el Código de Comercio y se crean los títulos de crédito, no se contaba con la tecnología que se cuenta hoy en día, que es muchísimo más fácil realizar una transacción a través de una transferencia bancaria o utilizando nuestras tarjetas de crédito. Inclusive, si se dan cuenta, actualmente ya existen hasta aplicaciones dentro del celular, aparte del wallet, donde ustedes pueden tener sus tarjetas y pagar con el celular. Existen como aplicaciones como Sigi, no sé si alguno ha tenido acceso a esta aplicación que es directamente del Banco Industrial, en el cual usted automáticamente debita de su cuenta pagando a través de la aplicación Sigi, ¿verdad? Es como con un código QR. Pues toda esta tecnología la traigo a colación no porque sea un título de crédito, sino porque esto no existía en aquel momento. Entonces, la finalidad de crear estos documentos que tuvieran un valor, que representaran mercaderías o que representaran dinero, era esa necesidad de hacer que el comercio circulara de manera más rápida. Yo quería adquirir algo y yo no tenía el dinero en ese momento, yo firmaba un pagaré. No firmaba un pagaré, pero sí daba un cheque, porque sí tenía el dinero, no necesitaba pagarlo en cierto tiempo, sino que sí tenía el dinero, pero no lo tenía en ese momento en mi posesión, entonces yo firmaba un cheque y se lo otorgaba a una persona a cambio de una mercancía. Entonces, a raíz de todo eso, es de que decimos de que nosotros día a día vivimos del comercio, vivimos en un mundo de comercio, aunque nosotros no seamos declarados como comerciantes. En su curso de Derecho Mercantil 1
espero que lo mínimo es que hayan aprendido qué es un comerciante. Quienes no son comerciantes, ustedes cuando sean abogados y notarios y estén en el ejercicio liberal de la profesión, no van a ser comerciantes, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son comerciantes? Quienes ejercen el comercio. Eso está en su código de comercio también. Espero que sí le hayan prestado atención y que sí hayan aprendido de ello. Pero esa es la finalidad, que el comercio circule de manera más pronta. Y como les decía, aunque muchas veces nosotros no somos considerados comerciantes, estamos en medio del comercio porque también realizamos transacciones. Cuando vamos a la tienda a comprar, todo esto es un comercio. Ese es el intercambio de mercancías por dinero. Pero regresemos a los títulos de crédito. Y existen dos teorías sobre los títulos de crédito. A mí me gusta dar un poquito de historia, pero no la doy tan arraigada porque siento que se nos va el tiempo, aparte de que yo estoy perdiendo el tiempo conectándome tarde y que el jueves tampoco recibimos clases. Creo que es de resaltar solamente dos cuestiones muy importantes, algunas cuestiones, perdón, muy importantes, y entre ellas es las dos teorías de los nombres de los títulos de crédito, de dónde vienen los nombres de los títulos de crédito, y pues vamos a ver que existen dos escuelas, ¿verdad? Existen algunas otras más, que solo las voy a hacer mención, dos más, pero hay dos que las vamos a ver un poquito más profundo, porque de ahí deviene los títulos de crédito que utilizamos nosotros o que están regulados en nuestro Código de Comercio y algunas de sus principios o características principales. Como primera teoría del nombre, así es como se la llamamos, dice, se abordará la teoría general de los títulos de crédito desde dos perspectivas doctrinarias fundamentales, la teoría alemana y la teoría italiana. Eso se le llama escuela alemana o se le llama escuela italiana. O sea, si yo en el examen se los coloco como cuál es la teoría alemana o cuál es la teoría italiana, es lo mismo que les estuviera diciendo la teoría del nombre de la escuela alemana o la teoría del nombre de la escuela italiana. No suelo preguntar así tan directo cuando tengo tantos alumnos, pero sí pueden ser preguntas de examen, ¿verdad? Entonces, dentro de las teorías o de los fundamentos tenemos la escuela alemana. Lo voy a tratar de decir un poquito despacio y me voy a tardar un poquito más aquí porque sí necesito que lo entiendan porque es un poco confundible con la escuela italiana. Y dice, la escuela alemana los llama títulos valor, liderada por juristas como dos nombres, ¿verdad? Berham Witscher y Friedrich Karl Bohm. No lo puedo pronunciar muy bien, no se preocupen, yo sé que ustedes tampoco. Entonces no soy de preguntar esos nombres porque sé que es muy difícil que alguien se los aprenda, pero sí necesitamos tener conocimiento sobre ellos, ¿verdad? Estos dos juristas decían que los títulos de crédito contienen un derecho incorporado inseparable del documento, es decir, el derecho no puede ejercerse sin la tendencia física del título. ¿Se recuerdan que cuando yo les hablé de manera general de los títulos de crédito, les decía, tiene el derecho quien tiene el título? Yo no puedo ir al banco, ¿se recuerdan que hasta les di el ejemplo del banco y de nuestras amigas cajeras? Si alguien es cajero de Banrural es pura broma, ya saben, que llegamos a Banrural, y no solo Banrural, a cualquier banco que lleguemos. Y yo voy, mire, fíjese que yo venía a cambiar un cheque de 500 quetzales. Ah, claro, deme su DPI, su cheque. Yo tengo mi DPI, pero no tengo mi cheque. Es imposible. O sea, yo puedo ejercitar mi derecho cuando yo poseo ese título. Y para poder ejercitar ese derecho, yo tengo que presentar el título, entregar el título. Caso contrario, ese derecho prácticamente es nulo. Entonces, lo que ellos dicen es que el título de crédito incorpora, el derecho está incorporado de manera inseparable al documento. Es decir, el derecho no se puede ejercer sin la tenencia de física del título. ¿Exacto? Si alguien tiene una duda, ya les dije, no puedo verlos, entonces, por favor, me desconectan el micrófono y me pueden hablar. Bueno, conectan el micrófono. Esta escuela se basa en la teoría de la incorporación. Ese es un principio o es una característica de los títulos de crédito, la incorporación, que establece que el documento y el derecho son una unidad indisoluble. O sea, uno va arraigado o uno está de la mano del otro. Yo no puedo ejercer un derecho si yo no tengo el título en mi posesión. Entonces, es imposible. Eso dice la teoría alemana. Para poder ejercitar el derecho tengo que tener el título, porque el título en sí es el derecho que yo quiero ejercitar.
Para la doctrina alemana, los títulos de crédito poseen 3 principios fundamentales. Vamos a ver que estos principios se repiten ya cuando estemos viendo la teoría general de los títulos de crédito regulados en nuestro Código de Comercio. La literalidad dice, el derecho contenido en el documento se exige exclusivamente por lo que en él se expresa. ¿Se recuerdan que les dije, yo no puedo llegar al banco y decir, mire, vengo a cambiar este cheque de 500, pero lo que a mí me debe la persona son 600 quetzales, entonces deme 600 quetzales? No, la literalidad, este principio está regulado y su finalidad es de que se respete lo que está plasmado dentro de ese título de crédito. Entonces, su derecho es lo que regula o lo que se establece dentro del título de crédito. Perdón, ahora mi compu. Luego tenemos el otro principio que es autonomía. Cada tenedor legítimo del título tiene un derecho propio independiente de los anteriores. ¿Se recuerdan que yo les decía, si yo otorgo un cheque a Juan, por ejemplo, yo se lo estoy otorgando, es de mi cuenta bancaria, yo le estoy pagando a él me vendió unos zapatos, Juan, y yo se los estoy pagando a través de un cheque, que es un título de crédito. Voy a usar el cheque porque todos conocemos el cheque, aunque algunos, porque son más jóvenes, no son tan la vieja escuela como yo, no han tenido a la mano un cheque, pero si tienen una cuenta, en algún momento les tuvieron que haber dado una chequera aunque no se ocupe. Entonces yo a Juan le compro un par de zapatos y se los pago a través de un cheque porque no tengo efectivo y él no tiene POS para la tarjeta y no maneja cuentas, por ejemplo. Es un ejemplo muy claro en el que puedo otorgar un cheque. Entonces le otorgo un cheque, viene Juan, yo le doy un cheque por 200 quetzales por un par de zapatos. Pero llegan con Juan dentro de 2 horas y le dicen, mire Juan, le venimos a cobrar los 200 quetzales que usted me debía de unas prendas que me compró la semana pasada y me quedé debiendo 200 quetzales. Se recuerda que me dijo que, oye, Juan, sí, pero no tengo efectivo, solo tengo un cheque. Entonces, vaya, está bien, deme el cheque, viene Juan, lo agarra, lo endosa, porque está el nombre de Juan. Vamos a ver que hay cheques al portador, pero normalmente un cheque lleva el nombre de la persona, ¿verdad? Del tenedor del cheque. Viene Juan y lo endosa y le paga esos 200 quetzales a esta persona. Viene esta persona y los va a cambiar al banco. Él tiene el derecho legítimo y literal sobre esos 200 quetzales porque él es el poseedor del título en ese momento. Pero si yo vengo y llamo al banco y le digo, mire, no le pague ese cheque a la persona, a Pedro, por ejemplo, no le pague ese cheque a Pedro porque mis zapatos no sirven, se me despegaron. El banco le tiene que pagar ese cheque a él, a no ser, ya cuando estemos viendo el cheque, las excepciones para no pagárselo, que sería por caso de que me lo hubieran robado o fuera una estafa. Pero en este caso, que toda la negociación ha sido legítima, el banco no puede dejar de pagarle ese cheque a Juan porque el derecho que tiene Juan sobre ese cheque en ese momento es totalmente independiente de la negociación que se hizo entre, el derecho que tiene Pedro en ese momento, que es el tercero que tiene el cheque, es independientemente de la negociación que se hizo entre Juan y yo y es independiente del derecho que tuvo Juan sobre el cheque o del derecho que yo tuve en su momento cuando lo emití. Por eso es autonomía. Cada tenedor se llama a la persona que tiene en su posesión el título de crédito, es legítimo dueño del título y sus derechos son independientes de los derechos de los anteriores tenedores y por supuesto es totalmente independiente de la negociación que le dio origen. Entonces yo no podría llamar al banco y alegar, miren, no le otorguen o no le cambien ese cheque a él porque los zapatos que me vendió Juan no sirven, entonces que Pedro no cobre el cheque, no. Pedro va y le tienen que pagar el cheque porque su derecho es exclusivo y es independiente del derecho que tuvo Juan y de la negociación que Juan y yo hicimos, que fue lo que le dio origen o lo que le dio nacimiento a ese cheque. Luego tenemos necesidad del documento. Sin la posesión física del título, no es posible ejercer el derecho contenido en él. Ya les había dicho, ¿verdad? Yo no voy a llegar al banco a cambiar un cheque si no tengo el cheque. Es imposible. Pongámosle que Juan le hubiera dado cheque a Pedro y va Pedro corriendo al banco y se le olvidó el cheque en la casa y él
necesita pagar otra cosa, pero a él solo le reciben dinero en efectivo, no le reciben ningún tipo de documento, ¿verdad? Ningún título de crédito. Entonces él va corriendo al banco y ya van a cerrar el banco, ¿verdad? Son no sé a qué hora cierran los bancos, por ejemplo, a las 5 de la tarde. Son las 5 menos 5 y él entra y todo, y cuando se da cuenta no tiene el cheque. Y le dice, pero mire, yo sí lo tengo, deme los 200 quetzales. No, es la necesidad del documento, se refiere a que sin la posesión física, sin la tenencia del documento, no se puede ejercitar el derecho. Entonces es imposible que esto suceda. Les he venido dando ejemplo con cada uno de ellos, pero aquí tenemos el ejemplo para que vean desde lo que les estoy hablando. Dice ejemplo, un cheque firmado por una persona no tiene validez si el beneficiario no lo presenta físicamente en el banco para su cobro, que es la necesidad del documento, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna duda con la escuela alemana? Si nos pasamos a la escuela italiana, y si les surgen dudas, pues las podemos como tratar de aclarar, porque ahorita que les explique esto vamos a tratar de encontrar la diferencia, que prácticamente vienen siendo lo mismo. Recuerden, la escuela alemana les llama títulos valor, y la escuela italiana, aquí vamos a ver que ellos sí les llaman títulos de crédito, a lo que nosotros conocemos como títulos de crédito, aunque en la ley de mercancías y valores también los podemos encontrar regulados como títulos valor, pero nuestro código de comercio los regula como títulos de crédito. Ahora bien, la escuela italiana, por otro lado, los llama títulos de crédito, que es lo que les estoy comentando, con figuras como César Vivante y Francesco Ferrara. Plantea que los títulos de crédito no solo incorporan el derecho, sino que también lo crean. Según esta teoría, el documento no es solo una prueba del derecho, sino que es la fuente misma de la obligación. Lo vamos a leer completo. Esta teoría se basa en la idea de que el título de crédito genera una nueva relación jurídica que no depende necesariamente de la relación subyacente entre las partes. Sus principios fundamentales son, vamos a leerlo todo porque si me detengo, vamos a perder un poco el hilo. Abstracción. El derecho derivado del título de crédito es independiente de la causa que lo originó. Se recuerdan que anteriormente ya les había hablado de eso, entonces aquí vamos a ir viendo que acá aparecen otros principios que también se relacionan con la escuela anterior. Circulación. Los títulos de crédito pueden transmitirse de una persona a otra sin la necesidad de justificar la relación jurídica original. Y ejecutabilidad. La obligación contenida en el título puede ser exigida de manera directa sin necesidad de probar un contrato subyacente. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la escuela italiana? Prácticamente estamos hablando igual de títulos de crédito, estamos hablando de documentos que incorporan un valor, pero a la escuela italiana, a diferencia de la escuela alemana, les llama títulos de crédito. Y ellos dicen que el título de crédito no solo es ese documento que la escuela alemana dice que tiene un derecho o que incorpora un derecho, sino que cuando se crea el título de crédito, se crea el derecho, o sea, se crea la obligación. El documento no solamente tiene un valor, sino que tiene una prueba. Vamos a tratar de buscar una manera de explicarlo más fácil. Acá tenemos un ejemplo del pagaré. El pagaré dice la obligación de pago no solo está reflejada en el documento, sino en el título mismo que da origen a la deuda. El pagaré, vamos a ver más adelante, que es un documento que también es un título de crédito que se firma cuando se le da mercancía a crédito a una persona, pero en el pagaré, a diferencia del cheque, no, en el cheque no me lo están dando a crédito, en el cheque estoy intercambiando un documento que tiene un valor que puede ser cambiado en ese momento porque sí cuento con los fondos, a diferencia del pagaré, que en este documento yo me estoy comprometiendo a pagar o estoy diciendo que se le pague a tal persona la cantidad de tanto porque esta persona me está brindando a mí mercancías. Recordemos que los títulos de crédito es para las mercancías y para este movimiento, pero igual el pagaré representa dinero, ¿verdad? Entonces yo me estoy obligando con esta persona a través del pagaré a pagarle a él cierta cantidad de dinero por esas mercancías, que puede ser a pagos o puede ser a una fecha determinada, que ya lo vamos a ver las formas en las que circulan, y puede ser a fecha determinada. Y entonces, ¿qué es lo que me dice la escuela italiana? Que cuando yo creo ese título de crédito, creo ese pagaré, yo creo el derecho y este pagaré es la prueba del negocio, de la relación subyacente entre las partes. Obviamente,
¿Se recuerdan que en la clase hubo alguien que me preguntó? Entonces, tiene la figura de un título ejecutivo. Prácticamente la escuela italiana esto es lo que está diciendo, que el título en sí representa un derecho, pero que es la fuente de la obligación. Eso es lo que nos dice la escuela alemana, recordándonos del compañero que me preguntó esto en la clase pasada. Entonces, ¿qué pasa con el pagaré? Si esta persona no me paga en el tiempo que se dijo, hay un procedimiento que lo vamos a ver, no nos vamos a adentrar porque no los quiero confundir. Si no me paga en el momento que se dijo, pues entonces yo inicio un proceso para que esta persona me pague esa cantidad de dinero que se encuentra inmersa en ese título de crédito, ¿verdad? Esa cantidad que representa la deuda que él tiene conmigo. Entonces, ese documento es la prueba de la obligación que tiene él para conmigo. A eso se refiere la escuela italiana con los títulos de crédito. ¿Y qué me dice con los principios fundamentales? Pues la abstracción dice que el derecho es derivado del título de crédito, es independiente de la causa que lo originó. Si bien el pagaré se originó de la venta de mercancías hacia mi persona, él a mí me otorgó 10 refris, por ejemplo. Él a mí me otorgó 10 refris al crédito, yo le firmé un pagaré sobre 10,000 quetzales, suponiendo que me las dio a 1,000 quetzales cada una. Entonces, él tiene ese pagaré, que es el título que representa una obligación que yo tengo para con él, pero el título de crédito es independiente de las refris que él me vendió. Quiere decir que si en las negociaciones hay problemas con las refrigeradoras o si él llega a endosar el pagaré para otra persona, como ya les había dicho anteriormente, la abstracción dice que este negocio que le dio origen es independiente de la obligación que está plasmada dentro del título de crédito. La circulación, dice, los títulos de crédito pueden transmitirse de una persona a otra sin necesidad de justificar la relación jurídica original. Quiere decir de que si vamos a ponerle María, que si María fue la que me vendió las 10 refris a mí y viene ella y va a endosar el pagaré que yo le firmé por 10,000 quetzales, se lo va a endosar a una persona, ella no tiene por qué justificar o ella no tiene por qué explicarle a esta persona que le está otorgando que le está endosando ese pagaré que yo le otorgué a ella por 10 refris que me vendió. Entonces no tiene necesidad en la circulación de explicarse el por qué o la razón que le dio origen al pagaré. ¿Por qué es circulación? Porque lo que se pretende acá es eso que yo les vengo diciendo tanto, que la finalidad de los títulos de crédito es la circulación, la agilidad en la circulación de las mercancías, ¿verdad? Del comercio. Entonces, acá vamos a encontrarnos de que si bien cuentan con requisitos que se tienen que cumplir conforme a la ley, ¿verdad? Los títulos de crédito tienen requisitos que se deben de cumplir. Trata de ser lo menos formal que se pueda para evitar el retraso en la circulación de las mercancías. Y después tenemos ejecutabilidad, que dice que la obligación contenida en el título puede ser exigida de manera directa sin necesidad de probar un contrato subyacente. Con solo el hecho de que yo tenga el pagaré, en este caso María tenga el pagaré, o se lo dé a Berta, por ejemplo, el que tenga el pagaré en sus manos no tiene por ningún motivo que comprobar que hay un contrato subyacente. O sea, no hay necesidad de que exista un contrato subyacente porque el título de crédito en sí mismo es, por así decirlo, porque no es un contrato, pero el título de crédito por sí mismo representa un contrato porque representa una obligación. Entonces, veamos aquí las diferencias un poquito, tratando de comparar una con la otra para volver a refrescar. Dice, diferencias. La escuela alemana piensa en los títulos de crédito como boletos de entrada a un concierto. Ojo, ¿se recuerdan que en la clase que nos vimos, alguien me habló de tickets o de boletos de avión? Estos no son títulos de crédito, pero los tratamos de usar como para que ustedes hagan relación ahorita, ya que no conocen los títulos de crédito como tal, pero los boletos no son, o las entradas no son títulos de crédito, pero veámoslo desde esta perspectiva. Pensemos en los títulos de crédito como boletos de entrada a un concierto. Si no tienes el boleto físico en la mano, no puedes ingresar, sin importar si alguien te prometió que podrías entrar.
Aquí el derecho está incorporado al documento, lo que significa que sin el título no puedes ejercerlo. O sea, sin el boleto ustedes no entran al concierto. Se morían por entrar al concierto a ver a Bad Bunny, a Karol G, pero resulta de que el día que estaban haciendo cola y cuando ya les piden su boleto, lo votaron. Ustedes pudieron haber comprado el boleto y comprarlo de manera correcta, fueron a hacer su cola o hicieron su cola virtual para comprar su boleto y al final lo obtuvieron. Pero si al momento de querer entrar al concierto ustedes no presentan ese boleto, no pueden ingresar. A eso se refiere la escuela alemana, a que el derecho está incorporado con el documento. No puedo ejercer un derecho si no tengo el documento mismo. Y la escuela italiana, veamos, dice, ahora imagina que compras un vale de regalo en una tienda. No solo es una prueba de que tienes derecho a comprar algo, sino que el vale mismo crea la obligación de la tienda de darte un producto. En este caso, el título de crédito crea el derecho y la obligación de pago sin depender de un contrato previo. Era lo que yo les estaba diciendo. ¿Alguno de ustedes ha tenido una gift card o le han otorgado una gift card? ¿Qué son las gift cards para quien no les conoce? Que no creo que hay alguien, pero yo voy a, por ejemplo, las mujeres, seamos felices por un momento. Viene el cumpleaños de alguna de ustedes y yo digo, bueno, le voy a dar un regalo que le gusta. A todas las mujeres nos encanta Sara, por ejemplo. Entonces vengo y voy a Sara y les compro una gift card. ¿Qué hago? Yo estoy pagándole a Sara 500 quetzales, por ejemplo, y ellos me dan una tarjetita. Cuando yo hago esto, yo a través de esta tarjetita estoy adquiriendo el derecho para ir y cambiar, porque esto me va a representar dinero, para ir y cambiar estos 500 quetzales por una prenda. Bueno, se la puedo regalar a cualquier persona, se la regalo a una alumna, por ejemplo, a alguien que se llame Brenda. Se la regalo a Brenda y Brenda ahí tiene el derecho de ir a Sara a cambiar esa gift card por algo que ella quiera, un par de zapatos, un vestido. Y Sara tiene la obligación de darle ese vestido o esos zapatos a Brenda, porque no, cuando se creó el título de crédito, que no es una gift card, ¿verdad? Pero cuando se crea este título de crédito, que aquí estamos figurando que es una gift card, yo estoy obteniendo un derecho, pero quien me va a prestar ese servicio o quien lo está extendiendo está creando una obligación. Entonces, cuando yo extiendo un pagaré, que era del que estábamos hablando, ¿verdad? Que me dan mercancías a crédito, él tiene el derecho de venir y cobrarme a mí ese dinero y yo tengo la obligación de pagarle a él el dinero, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la escuela alemana? Que el derecho está incorporado en el título y yo no puedo ejercitar mi derecho si no tengo el título, y la escuela italiana lo que regula es de que el título de crédito es la obligación misma, es no solamente crea un derecho, sino también crea una obligación. La última diferencia, desde otras palabras, para tratar de que todos entiendan, porque yo sé que es un poquito confuso, dice la escuela alemana, dice que el derecho ya existía antes y el título solo lo representa, mientras que la escuela italiana dice que el título mismo genera el derecho. Así, en términos prácticos, la escuela alemana ve el título como una llave para hacer valer un derecho preexistente, mientras que la escuela italiana lo considera el nacimiento del derecho en sí mismo. Les dije que existían otras escuelas y otras teorías del nombre que normalmente yo no toco mucho, pero sí es necesario que ustedes las sepan porque en sus privados les pueden decir, mire cuáles son las teorías de los nombres, y no solamente existe la escuela italiana y la escuela alemana, que a pesar de todo son las que más se apegan a los títulos de crédito reguladas en nuestro Código de Comercio y por eso les damos más énfasis, pero existen dos escuelas más. Espérense que aquí no es italiana, porque la italiana es arriba. Aquí es la escuela argentina. Luego tenemos estas dos teorías más que dice que la escuela argentina, solamente vamos a ver cómo les llama. La escuela argentina les llama títulos circulatorios y la escuela española les llama documentos de comercio. Si yo les preguntara cómo les llama la escuela argentina, eso sí les puede venir a los títulos de crédito o en las teorías del nombre, cómo les llama la escuela argentina, títulos de circulatorios, y la escuela española les llama documentos de comercio.
Sería lo único que les preguntaría de esta parte, ¿verdad? Pero sí es necesario que sepan que existen otras dos teorías del nombre y cómo les llaman en estas dos teorías a los títulos. No se las explico y no nos adentramos, porque si ya de por sí parece trabalengua la escuela alemana y la escuela italiana, estos son un poquito más difíciles y nos pueden confundir, y la verdad no es que se asemejen a lo que está regulado en nuestro Código de Comercio. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? Voy a regresar a la pantalla para poder verlos. Si alguien me levanta la mano, si alguien tiene alguna pregunta, si hablo muy rápido o si no me entienden, pues me lo dicen. Estoy tratando de explicarles. Voy a sonar a veces un poco repetitiva con ustedes, pero yo sé de que no todos aprendemos de la misma manera, entonces trato de buscar como diferentes palabras para que se nos haga un poquito más fácil de captar la información. Algunas personas creo que a la primera ya lo entendieron o necesitan otra manera de explicarlo. Entonces, si alguien tiene alguna duda, me imagino que no, entonces regresamos a la diapositiva para tratar de continuar con la información. Ahora sí, adentrémonos, ya les dejé crédito y decíamos de que para qué nos vamos a perder en querer aprendernos definiciones cuando nuestro código no las regula. Y aparte de todo, yo cada vez que he tenido el privilegio o el honor de dar clases y de dar los diferentes cursos, porque en todos los cursos hay definiciones, yo les digo que en esta carrera no es necesario memorizar. Nos vamos a topar, o ustedes se toparon con varios docentes de que les dan definiciones que hay que memorizar. Yo siempre he creído, y mi manera de estudiar, y que creo en lo personal, no voy a regresar con ustedes otra vez, creo en lo personal que es la manera correcta, es que ustedes no memoricen, sino que ustedes aprendan y que ustedes entiendan. ¿Cuál es la diferencia? Si yo vengo y les digo, los títulos de crédito están regulados en el artículo 385, descompongamos el artículo como tal. Entonces dice, los títulos de crédito son documentos necesarios para ejercer un derecho literal y autónomo, en ellos incorporado. Aquí hay unos ejemplos, pero viene usted y agarra y descompone su artículo 385, porque en el privado probablemente le pidan una definición y no le dejen sacar su código. Viene y dice, primero, que era lo que yo les estaba diciendo en la clase pasada, y inicié esta diciéndoles esto, que son documentos. Entonces, veamos los elementos que incorporan esta definición. Si quieren verlos, pues yo ya los tengo enumerados acá abajo. Si no, ustedes hagan el ejercicio mental en su código y vean. Dice, primero son documentos. Luego dice, necesarios para ejercer un derecho literal. ¿Qué me está diciendo? Que incorporan un derecho literal. O sea, estos documentos son necesarios para ejercer un derecho literal. Y luego dice, y autónomo. Acá solamente dice derecho literal y autónomo, pero cuando leemos autónomo se refiere también a derecho, por eso dice derecho literal y derecho autónomo, solo que el artículo no coloca nuevamente la palabra derecho, entonces también incorpora un derecho autónomo en ellos incorporado. Y luego el artículo continúa, acá yo no lo tengo completo, sino solamente hasta ahí, pero nos vamos a ir a nuestro código de comercio que ustedes tienen todos a la mano. Y dice, un derecho literal y autónomo, cuyo ejercicio, se recuerdan que les dije en la clase anterior, o transferencia es imposible independientemente del título. Entonces, ¿qué otra cosa nos dice? Que el ejercicio de los títulos de crédito o la transferencia de estos títulos de crédito, porque son dos situaciones diferentes, no se confundan, uno es el ejercicio, yo voy a ejercer el derecho sobre el título, y la transferencia es cuando yo se lo doy a otra persona, o sea, cuando yo lo endoso prácticamente, que vamos a ver que es la manera en la que se transmiten los títulos de crédito. Entonces, para ejercer el derecho o para transmitir ese derecho, esto no puede suceder si yo no tengo el título en mis manos, si yo no tengo el título físico. ¿Qué estoy haciendo acá? Descomponiéndoselo. ¿Por qué? Porque en el momento que ustedes quieran... y veamos la parte más importante. Dice, los títulos de crédito tienen la calidad de bienes muebles.
Entonces, ¿qué pasa si en su examen privado o yo en el examen les hago una pregunta abierta y les digo, defíname qué son los títulos de crédito? Entonces, como usted empezó sabiendo que los títulos de crédito, yo les dije que eran documentos que tenían un valor. Entonces, a usted eso se le va a quedar. Entonces, lo primero que se le va a venir son documentos. O sea, usted no necesita memorizar, usted necesita entender. ¿Y estos documentos qué? Documentos que tienen un valor. Usted le puede agregar, son documentos que contienen un valor. O son documentos que contienen derechos literales y derechos autónomos. No por fuerza tiene que decir incorporan. Son documentos que tienen derechos literales y autónomos y yo no puedo ejercitar y no se puede o no es imposible ejercitar un derecho sin la tenencia del título mismo o imposible transmitirlo sin la tenencia del título mismo y estos son considerados bienes muebles. Ustedes lo pueden descomponer o componer de la manera que ustedes quieran. Mientras que ustedes respeten los elementos de la definición que tiene su código de comercio, creo que para cualquier examinador la definición va a estar correcta. Pero si ustedes memorizan el artículo como tal, que es la definición de títulos de crédito, y los títulos de crédito son documentos necesarios para ejercer un derecho literal y autónomo en ellos incorporado, cuyo ejercicio o transferencia de estos es imposible sin el título mismo y son considerados bienes muebles. Se los aseguro que ustedes en su examen técnico profesional se bloquean o cuando están escribiendo una definición se bloquean. En cambio, si ustedes tienen a mente que es un derecho, estos son documentos. Estos documentos tienen ¿qué? Derechos literales y derechos autónomos. ¿Por qué derechos literales? Ya lo dijimos en los principios, porque es literal lo que está regulado en o lo que se establece dentro del título. ¿Y por qué autónomo? Porque este es independiente del derecho que tengan los anteriores poseedores y es independiente del negocio que lo originó. ¿Y qué más? Yo no puedo cobrar ese título, no puedo ejercitar mi derecho si no tengo el título y tampoco puedo transmitirlo si no tengo el título. Entonces, el ejercicio de estos y la transmisión de estos es imposible sin la tendencia al título mismo. Y de ahí, ¿y qué son los títulos de crédito? Son bienes muebles. ¿Ya vieron cómo es un poquito más fácil? Vuelvo con ustedes a la pantalla de acá de Zoom. ¿Vieron cómo es un poco más fácil? Si usted no se quiere memorizar las cosas, sino que usted las entiende. Ahora usted va a saber a qué se refiere cada parte de su artículo 385, porque ya lo entendió. Cuando dice incorpora un derecho literal, usted ya entendió a qué se refiere con incorpora un derecho literal. Y si probablemente usted, cuando esté definiendo, no recuerde las palabras incorpora un derecho literal, pero usted sí va a saber lo que está inmerso dentro del título de crédito es el derecho que yo puedo hacer valer. Y entonces ahí, ¿a qué se refiere esto? ¿O a qué principio se refiere esto? Y así se va sucesivamente. Ya les dije, si alguien tiene alguna pregunta, pues no dude en hacérmela. Y yo interrumpo la clase y se la resuelvo. Solo voy a ver 228 hemos conectados. José, no sé en qué momento, que también tiene problemas de conexión para ver lo de la asistencia. Luego tenemos cuál es la naturaleza jurídica de los títulos de crédito. Primero es un... Disculpe, con relación a la naturaleza jurídica, usted tiene el negocio jurídico ahí y el artículo 1521, pero fíjese que estaba verificando y es el artículo 1251. Perdón porque soy disléxica. Perdón, de verdad, 1251. Perdón, no tengo mi código civil acá a la mano. Muchas gracias por la observación. No me van a creer, pero sí tengo bastante problema con el número 5 y con el número 2. Normalmente cuando estoy haciendo algún documento siempre reviso cuando tengo estos documentos porque tiendo mucho a darle vuelta al 5 y al 2. No sé, nunca me lo he tratado, pero creo que sí es un problema que debo tratar. Primero, compañerita, ya que me habló y tiene su código a la mano, que se lo agradezco muchísimo. ¿Me podría leer el artículo 1251, por favor? Sí, claro. El negocio jurídico requiere para su validez capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. Ok. Primero es, fíjese que yo creo que ese no es el artículo, yo no tengo el código. Vamos a dejar este pendiente
el artículo que es el fundamento, lo voy a poner en rojo para que me recuerde. Porque tiene que decir que tiene que clasificar a los títulos de crédito como un negocio jurídico. Pero ya lo vamos a ver, disculpen. Si Veamos. gusta, le leo Primero, el 1521, que era el que usted tenía consignado, que dice proposición de contrato. ¿me lo puede leer, por favor? Y la persona que propone a otra la celebración de un contrato fijándole el plazo para aceptar queda ligada por su oferta hasta la expiración del plazo. Si no se ha fijado plazo, el autor de la oferta queda desligado si la aceptación no se hace inmediatamente. No, ya lo voy a buscar. Dejemos acá pendiente lo del negocio jurídico, el fundamento legal, pero no significa que la naturaleza jurídica de los títulos de crédito no sea un negocio jurídico. Muchísimas gracias, compañerita. Le agradezco muchísimo. El negocio jurídico, ¿a qué se refiere? A esa negociación o esa relación contractual previa a la creación del título de crédito. Pero si nace de una negociación, de un negocio lícito, por eso es un negocio jurídico, de un negocio lícito que le da vida a los títulos de crédito. Recuérdense que la escuela italiana dice que cuando se crea el título de crédito se crea un derecho y la italiana, perdón, y la escuela alemana dice que el título de crédito solamente es el reflejo de un derecho que ya le asistía o que ya existía desde antes, pero al final es un derecho. Este incorpora un derecho que surge a través de una negociación, de un pacto entre dos personas y este es un negocio jurídico. Entonces, de ahí deviene que la naturaleza jurídica de los títulos de crédito es un negocio jurídico, ¿verdad? Deviene de un negocio jurídico porque es un acto o una negociación lícita. Por supuesto, ¿verdad? No puede venir de un negocio ilícito los títulos de crédito, el derecho sobre un título de crédito. Luego tenemos que son documentos, que ya lo vimos en el artículo 385 de nuestro Código de Comercio, que así inicia, ¿verdad? Son documentos que incorporan y ya continúa el artículo. Entonces, ¿qué es? Otra de las naturalezas de los títulos de crédito, que es un documento. Y por último tenemos que es una cosa mercantil, que esto por supuesto ustedes lo vieron en su curso del semestre pasado. En el artículo 4 tenemos regulado cuáles son las cosas mercantiles. Y lo vamos a ir a leer para refrescar un poquito. Derecho mercantil 1 y cosas mercantiles. Son cosas mercantiles 1, los títulos de crédito. O sea, no hay pierde. El Código de Comercio nos regula en el artículo 4 y clasifica a los títulos de crédito como cosas mercantiles. Entonces, los títulos de crédito son cosas mercantiles, chicos. Luego dice la empresa mercantil y sus elementos, pero ya eso, ya no nos vamos a adentrar porque ese curso es pasado y ustedes ya lo vieron. Espero que lo hayan visto y entendido de la mejor manera. Pero en el numeral 1 nos indica que son cosas mercantiles. Luego, otra vez regresamos al artículo 385 porque acá nos dice que son bienes muebles, que por supuesto no lo tengo acá, pero también podemos incorporarlo, pero creo que con decir que es un documento, los documentos pues son cosas que se pueden movilizar de un lugar a otro. Luego tenemos teoría en la relación a la circulación. Aquí ya nos vamos a meter a un tema que es un poquito complicado. Me hubiese encantado darles este tema de manera presencial para poder utilizar la pizarra, pero de igual forma vamos a tratar de avanzar. Voy a tratar de terminar la clase hoy un poquito antes de lo que quedamos de manera virtual. Voy a tratar de avanzar y poder tener un repaso antes del examen para poder ver estos puntos porque tienden a confundir un poquito. Porque tenemos, vamos a ver teoría de la circulación y vamos a ver otros tipos de teorías que los confunden un poco, pero vamos a ir paso a paso. Ahora veamos teorías en relación a la circulación. ¿Cómo es que circulan? ¿De dónde devienen las teorías de la circulación? Dice, primera teoría es los títulos de crédito circulan desde la creación, dice artículo 393 del Código de Comercio. Esta teoría se basa en que el título existe y se obliga desde el momento en que se crea. No hay pérdida, ¿verdad? Dice de la creación. Ahora vamos al artículo 393. Saben que le pueden colocar epígrafe a su artículo. Ustedes se van al artículo 393 y en la parte superior de su artículo
Ahora voy. 393. Entonces, vamos al 393 y en la parte superior dice, el signatario de un título de crédito queda obligado, aunque el título haya entrado a la circulación contra su voluntad. Si sobrevive la muerte o incapacidad del signatario de un título, la obligación subsiste. Ustedes me van a decir, pero ¿y ahí qué dice? No dice nada en cuanto a esta teoría de la creación, porque si lo leemos acá, dice, esta teoría se basa en que el título existe y se obliga desde el momento que se crea. Vámonos a la parte donde dice el signatario de un título de crédito, coma, queda obligado aunque el título haya entrado en circulación contra su voluntad. Esa parte cuando dice queda obligado aunque el título haya entrado en contra de su voluntad en circulación. Entonces, ¿qué dice? Que la obligación existe desde el momento que se crea. No se necesita que la finalidad de la persona haya sido que circulara el título de crédito. Con solo el hecho que él lo creó en el momento que él realizó el título de crédito, independientemente de cuál haya sido, si ese título por alguna razón empieza a circular, él tiene que cumplir con esa obligación. Ya veremos, como les decía, casos como el robo, hurto y todo esto, pero ahorita enfoquémonos en esta de la creación. Una vez yo creo el título, en ese momento se crea la obligación. Si yo lo creé y dije, más adelante lo voy a ocupar, por ejemplo, un cheque. Yo firmo un cheque de 100 quetzales porque se lo voy a pasar dejando a Pedrito a su casa. Yo creé el cheque, pero el cheque es para entregarlo hasta en la noche. Pero desde el momento que yo creé el cheque, yo estoy creando la obligación. Desde ese momento surge. Si en un dado caso yo creo el cheque y se me cae, entonces ese no es problema, pero una vez yo creé el cheque, desde ese momento el cheque nace a la vida jurídica, entonces desde ese momento se crea esa obligación porque se está creando el título de crédito. Y luego tenemos la teoría de la emisión, dice que según esta teoría, el título de crédito existe y obliga desde el momento en que entra en circulación, a la diferencia de la creación, que yo lo creé y si yo quería que circulara o no quería que circulara o yo lo tenía creado para ir a dejarlo el fin de semana o en la noche, pero entra en circulación por el simple hecho de que yo ya lo había creado, ese título de crédito nace desde ese momento, esa obligación nace desde ese momento, y en la emisión dice desde el momento que yo lo hago circular. Esta teoría lo que dice es de que yo creé el cheque, bla, 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 pero la obligación no está creada hasta que yo le entrego el cheque a Pedrito. Hasta que Pedrito tiene el cheque en sus manos, ahí es donde empieza la circulación, cuando yo le entrego ese cheque a Pedrito y entonces él al tenerlo, eso ya es una manera de circular. Desde ese momento existe la obligación sobre el cheque. Entonces, estas son las dos teorías de circulación de los títulos de crédito, la teoría de la creación y la teoría de la emisión. Creo que estamos bien ahí. Ya les dije, si alguien tiene alguna duda, pues habilita su micrófono y me la pregunta. Características de los títulos de crédito, creo que estoy a sonar repetitivo porque ya lo vimos cuando descompusimos los elementos de nuestra definición del artículo 385 y también lo vimos entre unas de las características o principios de la escuela alemana o escuela italiana, pero vamos a ver cómo les llamamos acá. Acá traté de juntárselos para que podamos entenderlo. Y la primera es que es un documento, creo que eso no necesita mayor descripción, más que es un documento, es un trozo de papel. Ya vieron que cada uno tiene diferente forma, puede ser media carta, los cheques que son alargaditos, el pagaré que puede ser una hoja completa, o sea, cada título de crédito su forma es independiente, pero todos son documentos, o sea, todos están plasmados en una hoja de papel, ¿verdad? El papel que se utilice, pues no importa, pero están representados en papel, en un documento. Luego de eso, formulismo. Se recuerdan que yo les dije de que la finalidad de esto era la rápida circulación y por eso no contaba con tantos formalismos. Les dije que si bien tenía requisitos cada título de crédito que se debían de cumplir, la finalidad de los títulos de crédito había sido tratar de disminuir o minimizar la cantidad de formalidad que este podía tener para agilizar el comercio mismo.
Y por eso es que lo encontramos entre una de las características de los títulos de crédito que establece formulismo. Para que un documento mercantil tenga la naturaleza jurídica de título a valor, tiene que reunir o cumplir con los formalismos de la ley. Esto lo vamos a ver bien detenidamente, pero veamos que los requisitos generales para todo título de crédito los vamos a encontrar regulados en el artículo 386 de nuestro Código de Comercio, y lo voy a leer rapidito, solo para que tengamos una idea, ya los vamos a ver uno por uno. Dice, solo producirán los efectos previstos en este código los títulos de crédito que llenen los requisitos propios de cada título en particular y los generales siguientes. ¿A qué se refiere esto? Dice, los requisitos que llene de manera particular y los generales siguientes, dice el artículo 386. Por eso yo les decía, cada título de crédito tiene sus propios requisitos, pero estos del 386 son generales para todos los títulos de crédito. El nombre del título que se trate. Si es cheque, dice cheque. Si es pagaré, dice pagaré. Si es letra de cambio, dice letra de cambio. El nombre del título que se trate, la fecha y lugar de creación, eso ya los vamos a entrar a ver poco a poco. El derecho que el título incorpora, el lugar y la fecha de cumplimiento o el ejercicio de tales derechos y la firma de quien lo crea. Entonces, es los formulismos que tendría que llenar, pero no es esa cantidad de formulismo que estamos acostumbrados a ver en un contrato, ¿verdad? En un contrato mercantil, en un contrato de derecho civil. Tiene los formalismos, pero se trata de que sean los más mínimos posibles, pero siempre se tiene que respetar esta formalidad, y si no cuenta con esto, que está regulado en el 386 y lo específico para cada uno de ellos, el título de crédito deja de tener el valor que se le debería de otorgar legalmente. Luego tenemos incorporación, ya lo hablamos, poseo el derecho cuando poseo el título, o poseo el título y poseo el derecho, como ustedes lo quieran entender mejor. Acá yo les coloco poseo el derecho porque poseo el mismo. Hace referencia a que el derecho está inmerso en el título y que al transferir el título se transfiere el derecho. Luego tenemos literalidad, también ya lo habíamos hablado, que dice que el título de crédito se encuentra incorporado a un derecho, pero los alcances de este derecho se rigen por lo que en el documento se establece. Si ahí dice que se va a pagar el 20 de marzo del 2026 la cantidad de 500 quetzales, el 20 de marzo del 2026 se tiene que pagar la cantidad de 200 quetzales. No se puede llegar el 19 a yo querer ejercer mi derecho de cobrar esos 200 quetzales porque el título de crédito regula que el 20 de marzo se va a pagar. Y yo no puedo llegar el 20 de marzo a querer que me paguen 300 quetzales porque el título de crédito regula que son 200 quetzales. A eso se refiere con literalidad. Es lo que se encuentra o lo que se rige dentro del documento, lo que se incorpora en el documento, eso es lo que tiene la validez. Luego tenemos autonomía, dice la persona que recibe un título de crédito por medio de endoso o varios endosos interrumpidos, este adquiere un derecho autónomo e independiente del anterior tenedor. El derecho en el título tiene existencia independientemente de cualquier relación anterior, independientemente de cualquier vínculo subjetivo. Cuando yo les coloco acá vínculo subjetivo, es el negocio subyacente que le dio origen al título de crédito, que es lo que yo les vengo diciendo desde que empezamos a hablar de los títulos de crédito. Entonces ya hablamos de la autonomía. Luego tenemos legitimación, dice la persona que tiene un título de crédito para ejercer el derecho que consigna tiene que exhibirlo y entregarlo en el momento de ser pagado. Y luego tenemos la última que ya la habíamos visto, que es circulación. Dice, los títulos de crédito están diseñados para circular de persona a persona. Estas son las características. Y tenemos la última que es ejecutividad. El documento o título contiene una cantidad líquida y exigible y en tal sentido debe requerir su pago por la vía ejecutiva. Ante el incumplimiento del derecho a su presentación, hace procedente su cobro coactivo por la vía judicial. Volvamos a nuestro compañerito que en la clase anterior me dijo, bueno, esto es como un título ejecutivo. Así es, esto es como que fuera un título ejecutivo. Entonces, ¿qué es lo que representa o qué dice la característica de ejecutabilidad? Que dice que el documento contiene una cantidad líquida y exigible, o en su caso, en su defecto, en algún momento la entrega de alguna mercancía,
y que en tal sentido dice que debe requerirse el pago por la vía ejecutiva cuando no se hace efectivo, que eso ya lo vamos a ver más adelante cuando estemos viendo proceso, cuando no se da cumplimiento al título de crédito en lo que ahí se plasmó en la fecha o el monto que se plasmó, entonces yo puedo hacer mi cobro de manera coactiva por la vía judicial. Ese documento como tal representa o hace las de un título ejecutivo. Elementos personales y voy a tratar de quedarme en elementos personales, solo veamos quiénes son y ya en la siguiente clase pues continuamos, que creo que sí avanzamos bastante. Luego tenemos elementos personales, no sé si José estará por acá. Yo creo que no tenemos a José hoy por acá. No, no lo veo. Bueno, hoy vamos a ver lo de la asistencia porque José no tenía muy buena señal. Veamos elementos. Licenciada, perdón, ¿Manda? buenas noches. Él ya había enviado un link de asistencia acá en los mensajes. Ah, vaya, muchísimas gracias. Muchas gracias, es que como no puedo ver el link de viera que yo no me puedo anotar en la asistencia porque dice que ya no acepta respuestas. Sí, es que está habilitado cierto tiempo, porque si se los dejo habilitados todo el periodo, entonces solo van a entrar a conectarse para esto. Déjeme, ahorita le voy a decir a José que, no sé si José estará por acá, es que José no tiene mucha señal. Pero Bueno, teníamos... Problema, Linda, perdone. No había visto el link. Y no miro los mensajes. Ya. Buenas noches, licenciada. Buenas Buenas noches. noches, licenciada. Sí, José. igual me pasó y Muy bien, me sacó de la permítame. clase y también no, cuando entré ya no estaba el link, perdone. Muy bien, muy bien. José, ¿puede habilitarlo 3 minutos más y luego lo deshabilita? Porfa, discúlpeme. 3 minutos más, ok. Ajá. Va a estar habilitado el link de asistencia 3 minutos más. José, vemos hasta el momento 216 personas, ¿oyó? No me veo, pero sí. Ok, Linda. Gracias. Que quede fe, todos ustedes van a tener fe pública muy pronto, entonces que quede claro que ya ahorita de que ya dijimos la asistencia ya vamos por 215. Por ejemplo, que les dije del cheque que le doy a Juan y que Juan se lo da a Pedro. Quedémonos ahí. Yo, Dafli, creé el cheque, entonces yo soy el creador o librador. Yo que estoy creando el cheque de mi cuenta. El beneficiario es Juan. Y luego tenemos el girado, deudor o librador. Es la persona que se obliga a pagar. En este caso del cheque como tal, no nos vayamos a ir a los demás títulos de crédito, cada uno es diferente, pero en el caso del cheque como tal, el girado, deudor o librado es el banco, porque es quien tiene que pagar el cheque a quien lo presente al banco. Ok, no nos confundamos ahí. Vamos a ver figuras en títulos de crédito en el que el creador y librador también es la misma persona que es el deudor o el librado. Y vamos a ver que hay otros donde el beneficiario es el mismo creador o librador. Ya eso lo vamos a ver. En un ejemplo de que el beneficiario y el creador o librador es el mismo, es en un cheque a nombre propio. Yo creo un cheque y lo pongo a mi nombre para poder ir a cambiarlo al banco porque no cargo efectivo y no cargo tarjetas. Entonces yo soy la beneficiaria y yo soy la libradora o la creadora del cheque y siempre el deudor librado o girado, que se le conoce de las 3 formas, va a ser el banco. Regresemos al ejemplo primero. Yo soy la creadora del cheque, Juan es el beneficiario y por el momento el banco es el librado o el girado o el deudor, que es quien está obligado a pagar el título de crédito. En este caso, el cheque. Luego tenemos avalistas, vamos a ver que hay títulos de crédito que se pueden avalar y un avalista es, compárenlo, pero no lo mismo, como un, ¿cómo es que se le llama en civil? Un fiador. Un avalista para los títulos de crédito es como un fiador en los contratos, que en derecho civil, ¿verdad? ¿Qué es lo que él hace? Avala ese título de crédito. Vamos a ver que en algunos títulos de crédito que se puede, es quien garantiza el título. Es una especie de fiador, ¿verdad? Yo garantizo de que en efecto cuando yo otorgue un pagaré, puedo tener un avalista que lo que él va a hacer es avalar de que yo sí voy a pagar el dinero que está inmerso dentro del pagaré,
la cantidad de dinero que se colocó dentro del pagaré, y en dado caso yo no pagara, pues cuando se inicie el proceso, pues esa persona tendrá que pagarlo, pero ya lo vamos a ver más adelante. Luego tenemos endosatario, que es, ¿se recuerdan que dijimos Pedro? Pedro sería la persona, pero regresemos a endosante. Juan viene y como se lo va a dar a Pedro, ¿se recuerdan en el ejemplo anterior? Él lo endosa, entonces él es el endosante, Juan, y endosatario, que es la persona a la que se le está realizando el endoso, sería Pedro, que es la persona que va a recibir ese cheque ya endosado, endosatario. Hasta aquí me voy a quedar con ustedes, porque si no, pues no van a cenar. Y ya los vi que ya no aguantan, y yo también ya no aguanto, y ya no aguanto la sed. Les deseo muchos éxitos, les agradezco muchísimo a las 212 personas, 11 y todos los que se están saliendo por haber estado hasta aquí. Espero que hayan aprendido algo. Si tienen alguna duda en la otra clase, no duden en planteármelo. Pueden leer sus artículos del código. Ya vimos dónde empieza, 385 los títulos de crédito, y ahí pues van a ir más o menos surgiendo ciertas dudas. Yo no toco todos los artículos porque si no nos tardaríamos más del semestre para verlo, pero voy a tratar de tocar los más importantes. Les deseo muy feliz noche. Muchas gracias nuevamente por estar conectados, por ponerme atención, por portarse bien, y de nuevo una disculpa por haberme conectado tarde. Les mando un abrazo muy fuerte y que descansen. Buenas noches. Muchas gracias, Linda. Feliz noche. Muchas gracias. Provechito para usted también. Gracias, Linda. Un beso. Feliz noche.